Bienvenidos a Pater Noster. Os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Deja tu like y suscríbete. Bienvenidos hermanos a Pater Noster. Hoy vamos a tocar otro tema bastante interesante y que yo creo que es bastante importante de aclarar. El tema es el siguiente. ¿Puede un laico exhortar a un sacerdote? Siempre con caridad. Cuando un sacerdote hierra o habla algo en contra de la doctrina católica o predica algo extraño a nuestra fe, ¿puede un laico exhortar a ese sacerdote u obispo? Pues esa es la solución que quiero dar en este video. Hace un par de días pues subí un video en el cual pues aclaraba un tema, ¿verdad? En el cual pues un sacerdote pues daba su opinión personal fuera de lo que enseña la Iglesia sobre un tema, ¿verdad? No vamos a entrar más allá. Los que nos siguen en este canal pues saben a qué video me refiero. Exhorté a ese sacerdote, yo creo que desde mi más profundo corazón, con todo mi amor, que se merece un sacerdote de la Iglesia Católica, un sacerdote de Dios a los cuales guardo gran reverencia y amor y oro por ellos, para que el Señor nos dé sacerdotes santos. Pues bien, muchos hermanos que desconocen lo que vamos a hablar en este video, pues comenzaron a criticarme y a decirme cosas incluso bastante feas, ¿verdad? Incluso no atacaban mi argumento, sino que me atacaban a mí como persona, ¿verdad? ¿Y tú quién eres para exhortar al sacerdote? Tú no eres nadie. Él sí, él es una eminencia, él es el experto en la materia. Tú no eres nadie, ¿verdad? Y trataban de hacerme así de pequeñito, ¿verdad? Pero para mí esas críticas, pues, me las tomo para ir mejorando, haciéndose uno más santo. Somos pecadores, somos sinvergüenzas, pero esos ataques pues van a hacer que vayas también asimilando esa crítica. Yo, cuando alguien me critica, yo lo prefiero a que me caigan 1000 elogios. Cuando la gente te critica es porque la cosa está muy buena. Cuando todo el mundo viene y te da la caricia por la espalda, preocúpate porque algo extraño es algo extraño y eso no va bien, ¿verdad? Y eso quiero aclararlo, ¿verdad? Si un laico puede exhortar a un sacerdote. Vamos a abordar este tema con la sólida doctrina teológica de la Santa Iglesia Católica. O sea, esto no van a ser palabras mías. Igual que dije en ese video, lo que estoy exponiendo no son palabras mías, sino es el magisterio de la Iglesia. Pero como esos católicos no podían atacar el magisterio, porque es infalible, pues me atacaban a mí, que soy falible, ¿verdad? Lo vamos a ver con doctrina teológica católica. Es muy reconfortable, hermano, hermana, ver cómo la Santa Iglesia Católica siempre tiene una respuesta a preguntas complicadas y una solución para problemas desafiantes, como es este, ¿verdad? Si un laico
puede exhortar a un sacerdote. En la Biblia ya vimos en Gálatas capítulo 2, versículo 14, cómo San Pablo exhortó de manera pública al primer papa, a San Pedro, ¿verdad? Y le dio un buen correctivo en público. Además, a esas personas, como ya he dicho, que no van a ser palabras mías, sino el magisterio de la Iglesia, les voy a citar San Mateo capítulo 18, versículo 17. Dice que cuando alguien no escucha a la Iglesia, si alguien no escucha la enseñanza, la exhortación, la doctrina de la Iglesia, tenlo como pagano o publicano. Cuando ya ha sido exhortado y por último no escucha a la Iglesia, tenlo por pagano. Además, es un desafío para todos nosotros, ¿verdad? Que cuando ocurre algo, que si podemos evitarlo, si intervenimos, como es el error, si estamos viendo un error delante de nuestras narices y podemos rectificar ese error, como era ese error doctrinal de este sacerdote, pues cometemos pecado. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 17, que aquel que puede hacer un bien y no lo hace, ha pecado. O sea, como enseña la Iglesia, es pecado de omisión. No, pero es que yo no hice nada. Por eso mismo pecaste. Porque no hiciste nada. Pero es que yo no quise decirle para no molestar. Cometiste pecado. Es preferible ponerte una vez rojo que cientos de veces morado. No sé si me captan la idea. Yo, exhortando a un sacerdote, delante de ustedes, no gano nada. Nada. Lo único que gano son críticas y críticas negativas. Cientos de apologistas que hay aquí en internet, en esta plataforma, todos ven vídeos del padre Luis Toro y nadie se ha puesto a exhortar al padre. Padre, perdona. Eso es un error. La Iglesia dice esto, esto y esto. Y yo, como no quiero pecar por omisión, puse mi cara. Puse mi cara. ¿Y dónde van a ir los golpes? Todos a mi cara. Lógico, ¿no? Pues bien, vamos a entrar directamente al tema. Como hemos dicho, la Iglesia tiene respuestas a preguntas complicadas y una solución siempre para problemas desafiantes. Y vamos a citar a Santo Tomás de Aquino, el cual, este santo, con razón recibió el título de Doctor Universal de la Iglesia. Y tiene algo bastante interesante que decir sobre si un inferior, o en este caso nosotros, si podemos amonestar a un superior, ya sea sacerdote u obispo. En sus comentarios sobre las sentencias de Pedro Lombardo, generalizando sobre el episodio de San Pablo que amonestaba a San Pedro en Gálatas capítulo 2, enseña, Santo Tomás de Aquino, enseña que corregir a un prelado que peca es una obra de misericordia. De hecho, cuanto más alto es el puesto del prelado, mayor es el mérito del que corrige. Así enseña Santo Tomás de Aquino. Cuanto más alto es el puesto, sacerdote, obispo, cardenal, mayor es el mérito del que corrige.
Y Dios me libre a mí, de buscar el aplauso de nadie. No quiero aplausos de nadie. Quiero la salvación de las almas, igual que los quieren todos los sacerdotes y ustedes, hermanos, de igual manera. Fíjense qué interesante lo que dice en esa misma obra Santo Tomás de Aquino. Algunos dicen que la corrección fraterna no se extiende a los prelados, ya sea porque un hombre no debe alzar la voz contra el cielo, o porque los prelados se escandalizan fácilmente si son corregidos por sus súbditos. Sin embargo, esto no sucede, ya que cuando pecan, los prelados no representan al cielo y por lo tanto deben de ser corregidos. Y quienes lo corrigen con caridad no alzan la voz contra ellos, sino a su favor, ya que la amonestación es por ellos mismos. Por eso, el precepto de la corrección fraterna se extiende también a los prelados para que sean corregidos por sus súbditos. O sea, si un inferior, ya sea sacerdote o laico, puede corregir a un prelado, un laico también puede corregir a un sacerdote. En otro pasaje también, Santo Tomás de Aquino defiende sin rodeos el principio de que los fieles pueden cuestionar y amonestar a los prelados. Dice lo siguiente, Santo Tomás de Aquino, no yo, que luego no me digan que son palabras mías. Al existir un peligro inminente para la fe, o sea, si un sacerdote explica o enseña una doctrina extraña a la iglesia, los prelados deben ser interrogados, incluso públicamente por sus súbditos. Así, San Pablo, que era súbdito de San Pedro, lo interrogó públicamente a causa de un inminente peligro de escándalo en una cuestión de fe. Y como dice la glosa de San Agustín en su predicación sobre los Gálatas, capítulo 2, versículo 14. El mismo San Pedro dio el ejemplo a los que gobiernan para que si se desvían del camino correcto, no rechacen una corrección como indigna, e incluso si proviene de uno de sus súbditos. Ya tenemos a un padre de la iglesia afirmando que podemos corregir a los sacerdotes y obispos. Y a un doctor de la iglesia, Santo Tomás de Aquino. Y refiriéndose también a ese mismo episodio en el que San Pablo reprendió a San Pedro, Santo Tomás enseña también lo siguiente: la reprensión fue justa y útil, y el motivo no fue baladí. Existía un peligro para la preservación de la verdad evangélica. La forma en que se llevó a cabo fue adecuada, ya que fue pública y abierta. O sea, no lo criticó a sus espaldas. Por eso San Pablo escribe: hablé con Cefas, es decir, Pedro, antes que todos, ya que la simulación practicada por San Pedro estaba llena de peligros para todos. O sea, cuando un sacerdote u obispo enseña algo contrario a la fe de la iglesia, es un peligro para toda la iglesia. El doctor universal de la Santa Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, también muestra cómo este caso contiene enseñanzas no solo para la alta jerarquía, sino también para nosotros, los fieles. No somos perros mudos.
que a todos sí, sí, digan lo que nos digan, sí, no. Sino que somos personas inteligentes, personas que nos preocupamos en aprender sobre nuestra fe católica. Tenemos nuestros defectos, ¿verdad? Nuestras taras, pero estamos de acuerdo en que todos amamos a la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Y por el bien de ese cuerpo, no debemos de dejar de enfermar a ese cuerpo, en el cual tú y yo, pues, somos miembros. Fíjense qué interesante lo que dice Santo Tomás. A los prelados se les dio un ejemplo de humildad para que no se nieguen a aceptar correcciones de sus inferiores y súbditos. Y a los súbditos, ejemplo de celo y libertad para que no teman corregir a sus prelados, sobre todo cuando el delito es público y supone el peligro para muchos. Con esa doctrina de Santo Tomás queda muy claro que un laico puede y debe amonestar a un sacerdote, a un obispo o incluso a un papa en caso de que corra el peligro de desviarse del camino correcto. No hay problema en eso. También podríamos citar textos de San Agustín, como hemos hecho antes, Santo Roberto Belarmino, el padre Francisco de Victoria, el padre Francisco Suárez, enseñando esta misma doctrina. ¿Verdad? No hay problema. Hay consenso entre las mentes católicas. Pero tú dirás, sí, pero esa es la opinión de estas personas. ¿De acuerdo? Vamos ahora al derecho canónico, las leyes que rigen la Iglesia. Para aquellos que pretenden que un laico nunca debe hablar en contra de un clérigo, deben saber que incluso el derecho canónico del año 1983 no está de acuerdo con ellos. No, señor. Aprueba claramente tal acción como una obligación y un derecho de todos los fieles cristianos. Siempre realizado, por supuesto, estamos de acuerdo, de una manera respetuosa. El canon número 212 enseña lo siguiente. De acuerdo con el conocimiento, competencia y prestigio que poseen ellos, o sea, los laicos, tienen el derecho e incluso a veces el deber de manifestar a los sagrados pastores su opinión sobre los asuntos que pertenecen al bien de la Iglesia y de hacer su opinión conocidos por el resto de los fieles cristianos sin prejuicio de la integridad de la fe y la moral, con reverencia hacia sus pastores y atentos al provecho común y la dignidad de las personas. O lo que es lo mismo, la Iglesia no prohíbe legalmente que un periodista católico o cualquier laico calificado ofrezca críticas a una autoridad eclesiástica, siempre buscando la verdad. No es que ahora cualquier católico, hay muchos católicos como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el cual dice que es católico, pero legisla como si fuera un impío. Eso es un caso aparte. El católico que tiene amor por la Iglesia, pues puede criticar a una autoridad de la Iglesia siempre por el bien de la Iglesia,
por el bien común. Hasta ahí no hay ningún tipo de pero. Además, el estudio de la doctrina católica y el derecho canónico van afirmando que sin sombra de duda nosotros los laicos podemos criticar, pero una crítica edificante, a sus superiores cuando éstos abandonan o parecen abandonar el camino de la ortodoxia. Nosotros, la Iglesia militante, compuesta tanto por la jerarquía como por todos los fieles, que existe en esta tierra, tenemos que luchar y luchar por la verdad. La Iglesia se divide en tres partes. La Iglesia triunfante, que son los que ya gozan del cielo, los que ya gozan del Señor, los santos. La Iglesia purgante o padeciente, ¿verdad? Que son las almas de los fallecidos que aún se encuentran en el purgatorio. Y la Iglesia militante, que es en el estado que vivimos nosotros ahora, que aún vivimos aquí en la tierra. La Santa Madre Iglesia nos podría haber llamado nosotros la Iglesia militante, pues la Iglesia orante, ¿verdad? Porque ciertamente debemos orar, debemos rezar para alcanzar el cielo, pero así no lo hizo. No quiso llamarlo así. Nos llamó la Iglesia militante porque la posición normal tuya y mía es que siempre estemos en combate. Combate con el mundo, con nuestra carne, con el diablo. Fuera de los muros de la Iglesia, los que están fuera de la Iglesia, protestantes, ateos, políticos de izquierda, el comunismo, los herejes, los cismáticos, paganos, los judíos, los cuales debemos de combatir, pero combatir no a golpes, sino en pos de la verdad. Este combate no terminó en el Concilio Vaticano II, sino que ese combate continúa y no terminará hasta que el Señor vuelva. Dentro de la Iglesia, todo católico tiene un doble deber de luchar. Primero, debe de luchar contra sus propios defectos. Yo el primero, tengo miles de defectos. Pero una de mis virtudes es que no me gusta que me tomen el pelo. Y siempre me gusta buscar la verdad. Y todo lo que aprendo lo pongo por delante a mis hermanos. Luchamos contra nuestros defectos, contra el mundo y contra el demonio. Segundo, también hay que luchar contra aquellos enemigos que se han infiltrado dentro de la Iglesia con sus errores, compromisos y herejías. Miremos a Alemania, por ejemplo. Asimismo, estas batallas internas, ¿verdad?, las debemos de combatir mientras estemos en este valle de lágrimas. Nuestra vida como católicos es una lucha constante y no debemos permitir que nadie, ya sea un laico o una persona que tenga un cargo dentro de la Iglesia, ¿verdad?, nadie puede quitarnos eso, nuestras ganas de luchar mientras vivamos en esta vida, de luchar por la Iglesia y luchar por la verdad. Que nuestros hermanos reciban la verdad tal como la Iglesia lo expone. Yo también me equivoco. Y me gusta cuando alguien viene y me dice: José Manuel, me gusta siempre que sea en un tono que se haga con amor, que se haga con respeto, ¿verdad? Una crítica constructiva, pues siempre nos viene bien a todos. Es más, nos ayuda a mejorar. Pero cuando ya vienen sin ningún tipo de argumentos, tus argumentos
los pasan por alto y te atacan a ti de manera directa, pues eso ya no es caridad. Ya esa persona pues se deja llevar por sus propias inseguridades, comienza a atacarte, aún siendo católico, te ve como su enemigo, y eso, sinceramente, eso no es sano. Aquí estamos para aportar dentro de la iglesia, ¿verdad? Yo espero que con este video pues saque de dudas a los hermanos. Trabajo por y para vosotros y jamás os traicionaría en ningún tema. Yo me desvivo por la iglesia, por ustedes, porque no quiero que nadie os engañe, ya sea obispo, ya sea sacerdote, cardenal, papa o lo que fuera, ¿verdad? Si alguien os trae una verdad, aunque sea un ángel del cielo, ¿verdad? Aunque ahora mismo bajase un ángel del cielo, como dice San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, pues no le debemos de creer. Pero debes esforzarte, hermano, hermana, en conocer tu fe católica. ¿Para qué? Porque cuando alguien te viene con un cuento, pues enseguida captas el error. Captas enseguida el error y vas a tener las suficientes armas como para tratar ese error. No te va a afectar a ti ese error, y aparte que no te va a afectar a ti ese error, también vas a tener la capacidad de revertir ese error y decirle a ese hermano, hermana, sacerdote u obispo: con todos mis respetos, creo que usted en tal cosa está errado. ¿Por qué? Por esto y por lo otro. Y seguimos tan amigos. ¿Que te lo tomas a mal? Conmigo no va la cosa. Tu problema no es conmigo. Tu problema es con la iglesia y con el Señor. No hay más. Somos altavoces. Me gusta esa palabra, ¿verdad? Somos altavoces de la iglesia, del magisterio de la iglesia. Yo no me invento nada. Yo cuando hablo de magisterio, cuando hablo de teología, yo no me invento nada. Simplemente me informo lo que la iglesia enseña y eso expongo. No somos protestantes, que vamos inventando doctrinas según nos convenga y exponemos eso a las personas que nos sigan. Pero un católico no puede hacer eso, inventar doctrina y tratar de enseñarla a los hermanos. Por ahí no es buen camino. Así que espero que te haya gustado este video, te aclare esta duda y, como siempre, espero que te vaya muy bien, que aprendas muchísimo sobre nuestra fe y que sepas que aquí tienes un hermano que te ama y un hermano que está aquí para servirte. Dios te guarde, Dios te bendiga.